Agora, vou pedir o nosso cônsul-geral interino no México, meu colega e amigo Alberto Limas, para fazer os comentários. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Boa noite a todos. Primeiramente, em nome do Consulado Geral do México em São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de remarcar aqui a presença de amigos muito queridos, muito importantes, o Consul Geral de Peru, o Servando Monteagudo, o diretor do Instituto Cervantes, aqui, Daniel Gallego, a Carolina, Laura, Natália, muitos amigos aqui que estão conosco hoje, não? Também gostaria de fazer um reconhecimento, um agradecimento muito especial para a editora Pinar Livros pela publicação em português do livro A Semana das Cores, da Semana dos Colores, da Helena Garro, uma importante escritora mexicana. Agradeço não apenas pela publicação, mas também pelo compromisso de divulgar a literatura latino-americana, especialmente a mexicana. Particularmente gostaria de agradecer a Paulo Lanes, que falou agora, nosso amigo, é um promotor incansável da literatura e a cultura da nossa América Latina. No consulado estamos cientes da dedicação e do carinho que ele tem pela obra de Helena Garro e outras escritoras e escritores mexicanos. Não posso deixar de agradecer à livraria Megafauna por disponibilizar o espaço para que ocorresse esse evento e assim acolher nossa atividade literária. Muito obrigado, Tiago Comina, que temos seu apoio para a organização aqui deste evento hoje, não? Desejo señalar que esta es la primera de muchas futuras colaboraciones. También gustaría destacar que a livraria já tem obras de outros autores mexicanos. Aqui vocês podem conseguir livros de Cristina Rivera Garza, de Octavio Paz, Juan Villoro, Laura Esquivel, que foi embaixadora do México aqui no Brasil, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Fernanda Melchor, Juan José Arreola, são alguns dos autores mexicanos que ele já tem disponíveis aqui com suas obras. Hoje estamos de parabéns, pois temos a participação de duas conhecedoras desta obra, a obra de Helena Garro. Em primeiro lugar, temos aqui a Mariana Adami, que é brasileira, e de forma virtual, desde Albuquerque, no México, temos a doutora Patrícia Rosas Lopategui, uma importante biógrafa e conhecedora da Helena Garro. Vocês podem olhar todos os livros que ela tem lá, não sei o que ele escreveu mesmo, né? Muito obrigado. Muitas graças, doutora Patrícia, por sua presença. Muito obrigado às duas também, para a Mariana e para a doutora. A Mariana participou aprofundando na obra de Helena Garro e com seu trabalho para ter esta obra hoje em português. E a Patrícia é uma importantíssima biógrafa também da Helena Garro, ensaiista e pesquisadora sobre a vida da autora. E graças a Patrícia que o mundo agora tem muitas mais informações sobre a pessoa, a obra e o pensamento das emoções da Helena Garro. Eu gostaria de dizer, Helena Garro também é conhecida porque foi a esposa do Octavio Paz há muitos anos, mas ela é não quero falar que ela é importante porque foi a esposa do Octavio Paz. Ela é importante por a sua obra literária, que é uma das mais importantes. Eu não sou um experto na literatura, mas pelo que eu posso pesquisar, algumas pessoas falam que ela é a mais importante escritora mexicana depois da Sor Juana Inés de la Cruz. Não é? Como também o Paulo, uma importante precursora do realismo mágico, aunque ela sempre rejeitou essa etiqueta comercial que pensava era pelo realismo mágico. E também sinto uma certa identificação com ela, porque ela foi esposa do Octavio Paz, quando Octavio Paz era um diplomata mexicano. Então, ela foi com ele na Índia, estava num país muito complicado naquele tempo, nos anos 50. Aí, que foi muito interessante, porque quando a embaixada mexicana abriu na Índia, Octavio Paz foi destinado como diplomata para trabalhar lá. Também estuvo no Japão com ele, então viveu a experiência de um diplomata, que realmente tem 22 anos como diplomata, então pode pensar o impacto que essa vida deixou nela, né? A presença delas e de todos vocês nos deixa extremadamente felizes, visto que é notório que há interesse pela literatura mexicana. Gostaria de sublinhar que o evento de hoje nasceu enquadrado nas colaborações do ano passado, quando o México e o Brasil celebramos nosso ano dual para conhecermos ainda melhor e ter ainda mais intercâmbios culturais, como o lançamento do livro de Helena Garro e o bate-papo de hoje. Por último, mas não menos importante, nosso objetivo
do governo do México é dar maior destaque às mulheres e os aspectos femininos na sociedade e na política. Isto é, reforçar a importância da figura feminina no mundo onde vivemos. Como vocês sabem, o México agora tem, pela primeira vez na sua história, uma mulher presidenta. E a nossa presidenta, a doutora Cláudia Sheinbaum, declarou que o ano 2025 é o ano da mulher indígena. Não é uma indígena, mas muita de sua leva a impronta da cultura indígena mexicana. Também devo destacar a política externa feminista do México, um tema que com certeza está diretamente relacionado ao evento de ontem, visto que celebramos a obra de uma grande escritora mexicana que trouxe contribuições significativas à sociedade. Desejamos que a Semana das Cores se inspire e envolva a todos vocês e todos aqueles que terão o privilégio de ler o livro. Muito obrigado. Ahora le voy a dejar el uso de la voz a la doctora Patricia Rosas Lopategui, que nos acompaña desde Nuevo México. Doctora, ¿nos escucha bien? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí está un poquito bajo el volumen, ¿correcto? ¿Lo escuchamos bien? Va a haber examen, ¿eh? Vamos a tener una prueba después de ese bate-papo. Literatura latinoamericana 2.0, ¿eh? Doctora, nada más un asunto aquí. ¿Puede otra vez hacer nada más un hola, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Se escucha mejor, perfecto. Adelante, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Si acaso no me escuchan, háganme una señita y subo el volumen de mi voz. ¿Escuchan? Sí, está perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un privilegio, un honor para mí estar aquí en este día memorable en el que se lanza en portugués la Semana de Colores de Helena Garro. Yo quiero compartirles la primera edición de la Semana de Colores. Este libro se publicó en 1964 por la Universidad Veracruzana. Y inicialmente esta colección tuvo 11 relatos. Ustedes van a tener en esta traducción al portugués 13 cuentos. Helena Garro publicó algunos de los cuentos de la Semana de Colores a finales de los años 50 y principios de los 60. Pero 2 cuentos se quedaron fuera de la colección de 1964, que son Era Mercurio y Nuestras vidas son los ríos. Yo pienso que esto debió haber sido porque cuando Helena Garro publicó estos cuentos a finales de los 50 y principios de los 60, se publicaron algunos de ellos en la Ciudad de México, en periódicos y revistas de la Ciudad de México. Y Era Mercurio y Nuestras vidas son los ríos se publicaron en revistas en la provincia. Era Mercurio se publicó en una revista de Guadalajara, de Jalisco, que se llamaba Coatl, en el invierno de 1965-1966. Y Nuestras vidas son los ríos se publicó en marzo de 1963, poco antes de que se diera a conocer su novela Los recuerdos del porvenir, en La palabra y el hombre, una revista de Jalapa. Entonces yo creo que seguramente por eso se les olvidó incluir esos 2 cuentos en esa primera edición. Y fíjense ustedes, tuvieron que pasar 25 años para que se hiciera la segunda edición de este libro monumental dentro, no solo, yo diría, no solo dentro de la literatura mexicana, de la literatura hispanoamericana, de la literatura en lengua española, sino que yo me atrevo a decir de la literatura universal.
25 años para que se hiciera la segunda edición de la Semana de Colores en 1989. Lo reeditó la editorial Grijalbo y en ese momento, afortunadamente, se reunieron estos dos cuentos que habían quedado fuera de la colección en la Semana de Colores. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, digamos, bibliográfica, lamentablemente no sé portugués, entonces no pude entender la exposición de Mariana, pero Rodrigo me hizo el gran favor de estarme dando las ideas generales de las que hablaba Mariana durante su exposición, por eso estaba aquí atendiendo el celular para darle seguimiento a su estupenda intervención. Y nada más voy a complementar algunas ideas que ya expuso estupendamente bien Mariana, y es en relación precisamente a que Elena Garro fue una creadora, una escritora muy versátil, muy polifacética. Elena Garro se dio a conocer como creadora, como escritora, en 1957 como dramaturga, con 3 piezas en un acto que se llevaron a la escena en julio de ese año, del 57, que son 3 piezas célebres hoy en día: Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca y Un hogar sólido. Digamos que esa es la entrada de Elena Garro dentro del mundo de la creación, pero en realidad Elena Garro primero fue periodista. La primera vez que su nombre apareció impreso fue en 1941 como periodista. Y el periodismo que hizo Elena Garro en 1941 fue un periodismo que estuvo centrado en la violencia de género, en la desigualdad de género, en esa desigualdad que ha padecido la mujer en los diferentes estratos sociales a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, la mirada de Elena Garro siempre estuvo muy atenta a esa desigualdad de género, porque ella lo vivía en carne propia, ¿no? A raíz de su matrimonio con Octavio Paz. Bueno, entonces, después de 20 años de matrimonio en el que Elena Garro no pudo darse a conocer como creadora, finalmente en 1957 entra al mundo de las letras como dramaturga. Pero Elena Garro, al mismo tiempo que estaba escribiendo obras de teatro, escribía cuentos, estaba escribiendo estos cuentos que hoy conocemos, que forman parte de la colección de la Semana de Colores. Ya tenía su novela concluida, Los recuerdos del porvenir, que había escrito en Europa, pero que no había tenido oportunidad de publicarla, ¿no? También escribía poesía, porque Elena Garro también fue poeta. Y también seguía escribiendo periodismo, ¿no? Artículos de opinión, crónicas, reportajes, y también hacía entrevistas, ¿no? Entonces, Elena Garro, en la segunda mitad de los años 50 y en los 60, realmente va a estar en el candelero, como diríamos, ¿no? Va a estar escribiendo, produciendo, publicando, porque en ese periodo digamos que ya se disuelve el matrimonio entre Elena Garro y Octavio Paz, y ella pues retoma su proyecto de vida que había quedado truncado a raíz del matrimonio con Octavio Paz. Y hoy estamos aquí celebrando la Semana de Colores. Pues la Semana de Colores es una estupenda colección de cuentos en donde ustedes pueden ver el universo de Elena Garro. Y creo que esto ya lo mencionó muy bien Mariana. ¿Cuáles son los temas recurrentes en la Semana de Colores? Pues por un lado, la mirada crítica de Elena Garro, esa mirada incisiva en contra del poder, en contra del sistema político postrevolucionario mexicano, que seguía
explotando y despojando de sus derechos a los pueblos originarios de México, a los indígenas. En Elena Garro siempre va a estar muy presente el mundo de los indígenas porque ella estuvo muy compenetrada con ellos desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Y ella va a luchar precisamente en contra de las injusticias sociales. Elena se va a involucrar en los movimientos sociales y políticos. Es decir, no solamente va a ser una creadora polifacética, no solamente va a ser una dramaturga, una excelente contadora de cuentos, una novelista, una poeta, sino que también va a ser una activista. Se va a involucrar en los movimientos sociales en defensa de los campesinos y su involucramiento comienza en 1957, cuando ella está escribiendo estos cuentos. De hecho, El Anillo, uno de los cuentos también célebres de la Semana de Colores, en El Anillo ella narra un evento que tuvo lugar durante el movimiento de los comuneros de Aguatepec, en el estado de Morelos, en donde los caciques de la zona estaban envenenando a los campesinos o los masacraban o los metían a la cárcel para robarles las tierras. Y Elena se involucra en el movimiento de los comuneros de Aguatepec y de hecho escribió un reportaje, una crónica sobre las atrocidades que cometían los caciques en contra de los indígenas. Y esta crónica que ella publicó en 1959 en un periódico de Cuernavaca que se llamaba Presente, digamos que es la base, es el fundamento del cuento El Anillo, porque en Elena Garro el periodismo va a estar muy conectado con la literatura, con la creación. Y una cosa que es sorprendente en Elena Garro, que a mí me sorprendió cuando la leí por primera vez allá en 1977, hace tantos años, a mí lo que me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió de Elena Garro fue precisamente su valentía, ¿no? Porque en México, en los años 50, en los años 60, no había libertad de expresión. El país estaba bajo la férula del Partido Revolucionario Institucional. Teníamos una dictadura de partido, ¿no? Entonces, Elena se atrevía a nombrar a los explotadores, a los caciques con su nombre explícitamente, porque ella decía que había que nombrar a los abusadores, ¿no? A los explotadores, a los oligarcas. Y en El Anillo ella menciona a Agustín Legorreta. Agustín Legorreta fue uno de los caciques que explotaron, que estaban robándole las tierras a los campesinos. Y en esa crónica de Aguatepec, ella narra lo que sucedió con Rosalía Rosas Duque, que a ella sí la ficcionaliza como Camila, en el cuento es Camila, que es Rosalía Rosas Duque en la vida real, a la cual los mercenarios, los pistoleros de Agustín Legorreta le matan al hijo, ¿no? Lo balacean y a ella le cortan la lengua, luego la llevan a la Cruz Roja, le cosen la lengua, bueno, las atrocidades que cometían los caciques. Elena lo narra en esa crónica periodística y con base a ella construye este cuento El Anillo, ¿no? En el caso de Era Mercurio, también vemos la mirada incisiva de Elena Garro en contra del autoritarismo del PRI, del partido en el poder, porque Elena Garro en el 65 se involucró en el movimiento de Carlos Alberto Madrazo Becerra, quien había sido designado director del PRI, del partido en el poder. Pero Madrazo comenzó a hacer una serie de reestructuras, de reformas dentro del partido, que ni siquiera eran reformas radicales, eran reformas dentro del partido, porque Madrazo, su formación había sido priista, para que hubiera democracia dentro del partido. Pero obviamente al sistema no le parecieron estos cambios y lo destituyeron. Y es de lo que trata este cuento Era Mercurio. Ahora, Elena
solía escribir sus textos al calor de los acontecimientos, ¿no? En el momento en que estaban sucediendo los hechos, escribía. Lo que pasa es que no podía publicar a veces inmediatamente, ¿no? Por eso yo creo que era Mercurio, no se publicó en la Ciudad de México. Se lo publicó su amigo, el poeta Ernesto Flores, en Guadalajara, en una revista de muy poca circulación, ¿no? Porque era un cuento en contra del autoritarismo pues, del partido, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente en ese momento de México. Entonces, la obra de Elena Garro es, por un lado, tenemos esa temática, ¿no? La temática siempre hacia el poder, hacia el abuso del poder, la defensa de los desamparados, principalmente de los indígenas, y también otro leitmotiv que estoy segura que mencionó Mariana es la presencia de la infancia. En Elena Garro, en estos cuentos de la Semana de Colores, hay una mirada hacia la infancia. Elena Garro decía que la etapa más importante del ser humano era la infancia y que en la infancia aprendemos todo. Y que después, conforme vamos madurando y vamos creciendo, vamos olvidando aquello que aprendimos con tanta intensidad. Y además porque en la infancia está la semilla más prístina de lo que significa la imaginación, ¿no? El poder de la imaginación, de la fantasía, de la creatividad. Entonces, la infancia es muy importante también en estos cuentos de la Semana de Colores. Yo estoy segura que si ustedes leen El día que fuimos perros, El robo de Tixla, Antes de la guerra de Troya, El duende, los van a disfrutar enormemente, ¿no? Y bueno, además de todo esto, el manejo del tiempo en Elena Garro es un manejo del tiempo muy diferente al de la literatura en Hispanoamérica, porque Elena Garro, a la vez que de alguna manera fusiona, también contrapone, yuxtapone el tiempo occidental, el tiempo que nos llega, el pensamiento occidental que nos llega con la conquista española, y por otro lado, la cosmovisión mágico-realista de los pueblos indígenas, ¿no? Que siempre han estado, esa cosmovisión que siempre ha estado ahí, ¿no? Que es lo que decía Elena Garro, que el realismo mágico no era más que una etiqueta mercantilista que habían creado las editoriales, ¿no? Durante la época del boom latinoamericano, porque en realidad esa cosmovisión mágico-realista es la cosmovisión de los pueblos originarios en México, que ella conoció de primera mano al estar tan integrada con ese pensamiento a través de las nanas, de los mozos que trabajaban en su casa de pequeña, de niña, ¿no? Y que para ella formaron parte esencial, vital de su familia. Y por eso están siempre presentes en toda su obra. Y bueno, el lenguaje, un lenguaje muy poético, muy lírico, con imágenes insólitas, muy original el lenguaje, muy rico el lenguaje de Elena Garro, que ustedes van a disfrutar en la Semana de Colores, ¿no? Y pues bueno, no sé si La culpa es de los tlaxcaltecas, es uno de los cuentos más emblemáticos de Elena Garro, que si ustedes me lo permiten, les puedo leer brevemente lo que me comentó en el año 2006 Elena Paz Garro, hija de Elena Garro y de Octavio Paz. En el año 2006 tuve la fortuna de establecer un diálogo con Elena Paz, precisamente porque en ese año, en el 2006, la editorial Porrúa publicó una edición de la Semana de Colores en este formato de bolsillo, ¿no? De pasta dura, muy bella edición. Y aquí aparece ese diálogo que sostuve con Elena Paz. Y Elena Paz habla de todos los cuentos, pero yo nada más extraje unas frases en torno a La culpa es de los tlaxcaltecas. Y Elena Paz me dijo, recuerdo que La culpa es de los tlaxcaltecas surgió a raíz de un pequeño viaje. Mi mamá fue a Cuitzeo
con Archibaldo Burns para ayudar a unos campesinos. Cuando regresó, se puso a escribir el cuento. Esto fue a finales de los años 50. Con La culpa es de los tlaxcaltecas, renace la epopeya azteca. Mi mamá es la primera que lo hace. Después lo hicieron otros, pero de una manera cursi, unilateral y acartonada. En La culpa es de los tlaxcaltecas, recrea con una intuición extraña el drama de la caída de la gran Tenochtitlan. Mi mamá lo hace sin rabia contra los españoles o desprecio contra los indios. El cuento es desgarrador. Es lo que, una de las, entre otras de las cosas que me comentó Elenita Paz. Y estoy segura que este cuento ustedes también lo van a disfrutar enormemente, en donde vemos ese manejo del tiempo, ¿no? El tiempo, por un lado, el tiempo cronológico, el presente, el tiempo durante la presidencia de López Mateos en México y esa vuelta a la caída de México Tenochtitlan, al tiempo de la cosmovisión mágico realista y cómo ella contrapone, ¿no? De alguna manera fusiona estos tiempos que forman parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Y para concluir, porque podríamos pasarnos aquí el resto de la tarde y de la noche, estoy segura que Mariana estaría de acuerdo conmigo, hablando de todos estos cuentos de Elena Garro, pero para concluir quiero leerles unos párrafos de Elena Garro. En 1965, hacía un año que se había publicado La Semana de Colores, Joseph Somers, un académico estadounidense, viajó a México para entrevistar a Elena Garro. Acababa de salir Los Recuerdos del Porvenir y La Semana de Colores, ¿no? Y Elena Garro le comentó en esa entrevista a Joseph Somers, le dijo, mira, en México hay una dualidad. Hay lo que se dice en francés un décollage. Es un abismo entre lo que es el mexicano de la ciudad, que va a la escuela, y el mexicano del campo, que no estudia. Son dos culturas. Podemos decir que los de la ciudad somos los occidentales de México. Somos occidentales a medias, ¿verdad? Porque disfrutamos de la cultura occidental. Y la gente del campo vive en una realidad mágica, en una cultura que no tiene nada que ver con la cultura occidental, en donde la idea del tiempo cambia, la idea de Dios cambia, en donde se aparecen fantasmas todos los días, en donde todo es mágico. Y yo, como convivo mucho con los campesinos, entonces yo sé que el defecto de los escritores mexicanos de la ciudad justamente es que no reconocen esa dualidad mexicana. Si fuéramos realmente inteligentes, podríamos inventar una cultura importante en México, pero no lo somos. Bueno, así concluye Elena Garro, pero yo me atrevo a decir que es precisamente Elena Garro la que lleva a las letras de una manera magistral precisamente lo que es la cultura mexicana, la que rescata nuestros mitos, nuestra línea prehispánica, ¿no? Que bajo un México que continúa siendo tan racista, tan clasista, Elena lo pone en tela de juicio y no solamente eso, sino que rescata esa idiosincrasia, esa manera de entender la vida que, queramos o no, está inserta en cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias y ahora pues quizás podemos tener un diálogo con el público. Bom, agora eu vou fazer a tradução para português de tudo que ela falou. Bom, gente, quem quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta,
Eso, levanta la mão. Peço, por favor, só se apresentarem, tá? E falar. Hola, ¿me escucha? Hola. Ah, bueno, soy Andrés, soy profesor de español aquí en la escuela en São Paulo. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Que puntos de contacto que hay entre nuestras culturas, el tiempo, la realidad. Una pregunta que hago es, ¿cómo, bueno, doy clases a jóvenes, ¿no? ¿Cómo acercarles a esta literatura? Que a mí me parece que hay puntos de contacto muy fuertes, ¿no? Entre nuestras culturas. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo acercar jóvenes brasileños a esta cultura que muchas veces no tienen tanto contacto? Sí. Gracias. Tomamos una más, que sean dos preguntas y las juntamos para que contesten. ¿O prefieren, Mariana y Patricia, prefieren tomar esta pregunta e contestar? Você prefere pegar esse aqui e já dar a resposta? Quer duas? Mais uma, gente. Eu tenho como 5 perguntas, tá? Mas... Yes. Peço, por favor, se apresentarem, por favor, Gerson. Buenas tardes, soy Gerson Damiani, profesor de la Universidad de São Paulo también. Es muy interesante, muchas gracias por usted, por esta presentación de hoy. Dice que me interesa esa relación con los indígenas y esa fantasía que tiene también. Me gustaría saber si cuando Elena Garro se transportó ese también en el cine, cuál es la relación de sus libros, de su literatura con el cine mexicano. Gracias. Ok. Doctora Patricia. Sí, las preguntas fueron claras. ¿Me las Doctora. puede repetir, Rodrigo, por favor? La primera es cómo transmitir a los jóvenes estos cuentos para que formen parte de un currículum en su enseñanza del español y de la literatura en general. Y la segunda es cómo se conecta la obra literaria, el contenido temático de la obra de Elena Garro, cuando se llevó, si es que acaso se llevó al cine, a la producción cinematográfica de México. Principalmente en el tema indígena. ¿En el tema indígena principalmente para el cine? Sí, exactamente. Dado que la temática indígena es un tema prolífico en la obra de Elena Garro, ¿cómo es que hay una conexión de ello con el cine? Sí. Bueno, voy a contestar primero la pregunta sobre el cine. Elena Garro escribió guiones cinematográficos, efectivamente, siempre estuvo muy ligada al cine, pero lamentablemente ella siempre se quejó que las pocas obras que se llevaron a la pantalla, pues se comercializaban, ¿no? Se comercializaban y nunca estuvo satisfecha con esas, con esas producciones, ¿no? Se llevó a la pantalla Perfecto Luna, Los Recuerdos del Porvenir en 1965, un guión cinematográfico de Elena Garro de finales de los 50, Las señoritas Vivanco, también otro filme ya de los años 70, que fue una versión de alguna manera, pero para cine, de su novela Reencuentro de Personajes, Las Puertas del Paraíso. Pero en sí, en cuanto al tema social, al tema de la explotación digamos, el problema indígena, pues no se llevó nada a la pantalla. Elena Garro dejó varios guiones cinematográficos en donde ella aborda precisamente el tema de los seres desamparados, ¿no? De la gente más pobre en México, como lo refleja en el cuento El Zapaterito de Guanajuato. Tiene así también guiones cinematográficos que se quedaron de hecho inéditos y que apenas publiqué en este libro que tengo aquí atrás, Elena Garro sin censura. Ahí aparece uno de estos guiones que se llama El hombre mosca, que ella lo escribió en los años 50 y que nunca pudo llevar a la pantalla y que nunca, de hecho, se había publicado.
Entonces, lamentablemente, la producción cinematográfica de Elena, sí, yo he visto estas producciones y son realmente, eh, pues, muy mediocres, ¿no? Muy mediocres, ¿por qué? Porque, pues, se modificaron los guiones de Elena para fines comerciales y, claro, pues no lograron digamos, el nivel de arte que tiene su lenguaje escrito, ¿no? Porque Elena Garro no estaba en contra de que sus obras se llevaran a la pantalla, por supuesto que no, pero lo que ella decía es que los productores cambiaban, alteraban la idea original y que claro, entonces ya aquello no traicionaba, decía ella, traicionaban la obra, el guión, ¿no? Porque Elena sabía, conocía muy bien también el lenguaje cinematográfico. Pero, pues, ella decía que ahí entraban en juego otros factores, ¿no? Como era que la película se vendiera, que la película se pudiera proyectar en las salas. Entonces, ella estaba en contra, pues, obviamente, de todos los clichés que se hacían en los años 50 y 60 en el cine mexicano, ¿no? Y bueno, entonces, eso creo que espero que haya contestado esa pregunta. Con amplitud. Muchísimas gracias. El doctor, profesor Osvaldo tiene una pregunta y también por aquí hay otra pregunta. Doctora, Osvaldo Roberto Castañeda, de la Facultad Paulista de Artes. Leciono arte terapia ya muchos años, vinculados al canto lírico. Es un tema. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se contempla ese lenguaje fascinante que la escritora Garro nos expone en su lenguaje para las comunidades de 60 para más? Es una tendencia mundial de los que tienen 60, 70 años, ha crecido mucho. ¿Cómo se contempla la posibilidad de integrar esa literatura para integrar esos 60, 70 más dentro de ese lenguaje literario? Doctora, muy buenas noches. Soy Carlos Cherry, soy curador y crítico de arte y, para serle honesto, no conocía a Elena Garro y mucho menos el libro La Semana de Colores. Mi pregunta es la siguiente: nos transportando de los años 50 y 60 a los días de hoy, este cuento, este libro, en sus debidas proporciones, es la realidad de hoy también, ¿o me equivoco? Y tenemos más, una última pregunta. Víctor. Buenas noches, soy Víctor Barrio Nuevo, soy editor y escritor. Y cuando escucho hablar de Elena Garro, me vienen tres temas. Uno, digamos que es el más remanido en las cuestiones de literatura, que es el cuestionamiento del realismo mágico, fantástico, que en realidad el último que nos queda es el que más protesta, que él nunca participó en el realismo mágico, que es Mario Vargas Llosa. Pero prácticamente todos los que participaron en el fenómeno del boom y del realismo se quejaron de no participar de ese movimiento. Esto siempre me parece un poco gracioso, pero es un poco así. Ahora, las dos cosas más importantes que me surgen son, primero, fue un activista. Estamos en una época en que 70 años después de estas experiencias de los años 60,
y 70 o 50 del siglo pasado, que fueron épocas de revolución en América Latina, o por lo menos de tratar de hacer grandes reformas, la gran mayoría de ellas fracasadas, estamos otra vez en circunstancias muy difíciles. Y no es porque haya muchos procesos revolucionarios, sino al contrario, porque hay muchos procesos reaccionarios. Y tenemos la gran suerte en este momento, sobre todo en México, de tener una voz fuerte de una mujer que levanta una serie de verdades muy fuertes. Y ahí viene el tercer punto que quería comentar, que creo que no es anecdótico, pero que es interesante de levantar, que es toda aquella cuestión de Elena con Octavio Paz, que un poco se parece al repudio que las mujeres chilenas tienen por Neruda en este momento, por 3 o 4 cuestiones de su biografía, o si vamos al mundo de Rodin y Camille, más o menos una historia parecida, el hombre siempre machista, y la mayoría de los hombres somos machistas, aunque digamos que no, tratando de imponerse a la mujer, y al mismo tiempo otro fenómeno, bueno, Frida Kahlo, famoso caso, en el centro de la historia de México. Entonces a mí me vienen estos 3 elementos, pero sobre todo los 2 últimos, porque creo que ella representa, como muchas mujeres en la literatura hispanoamericana sobre todo, representan una voz muy fuerte de reacción, no solamente al autoritarismo desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de un imperialismo que siempre redujo al mínimo a América Latina, sino también desde el punto de vista del machismo, porque es otra forma de opresión, es la forma cotidiana, domiciliar de la opresión del hombre sobre la mujer. Y para mí son esos 2 elementos sobre todo, porque lo del realismo mágico, digo, la verdad me suena un tema bastante, no sé, poco importante para ser discutido, pero sí estos 2, me parece importante. La pregunta es, ¿sigue teniendo vigencia hoy en día todo esto después de 70 años? Creo que sí, ¿no? Patricia, adelante. Sí, bueno, si bien entiendo, la pregunta es si la literatura de Elena Garro, en este caso en específico la Semana de Colores, sigue vigente, los temas son vigentes. ¿Sí? ¿Es la pregunta? Correcto. Bueno, si es la pregunta, sí, definitivamente los temas que Elena Garro aborda en los cuentos de la Semana de Colores siguen vigentes. Y para ello les puedo ilustrar o les puedo mencionar 2 cuentos. Uno, El Zapaterito de Guanajuato, que nos habla del desplazamiento de los indígenas que tienen que dejar sus tierras, sus comunidades, y se desplazan a las urbes. En este caso, a la Ciudad de México es donde está el protagonista, es un campesino pobre que lleva a su nietecito de 8 años a vender zapatos porque se están muriendo de hambre en su pueblo, entonces hace zapatos para ir a venderlos a la ciudad. Pero en la ciudad le roban los zapatos, entonces se quedan totalmente sin la mercancía y caminan, tienen 3 días caminando sin nadie que los socorra, ¿no? Además en una ciudad salvaje que no ni siquiera los voltea a ver, ¿no? Como decía Elena Garro, que los indios en México son piedras en el camino, ¿no? Em, y entonces es un cuento totalmente vigente. Esto sigue sucediendo, yo creo que no solamente en México, yo creo que en toda América Latina, ¿no? En donde los pobres, los indígenas, los campesinos siguen siendo desplazados de sus centros, de sus comunidades, ante el hambre, ante la falta de recursos, ante la falta de atención. No hay centros médicos, no hay obviamente escuelas, no tienen ni agua corriente, en fin, ¿no? Es decir, la gran brecha que existe en las clases sociales en México, y yo creo que en toda América Latina continúa vigente. Ese México que Elena describió de los años 50, 60, quizás hoy está muchísimo más
agudizada la situación, ¿no? Y otro cuento que valdría la pena mencionar es El árbol. El árbol es uno de los cuentos también más emblemáticos de Elena Garro, que lo hizo, no solamente lo construyó como cuento, sino también lo hizo obra de teatro. En este cuento tenemos a la indígena que llega a la Ciudad de México a ver a la mujer, a la burguesa, a la patrona, y pero ella va con la intención de asesinarla. Pero no la va a asesinar por cuestión de rivalidad, de resentimiento de clase social. No, eso sería un cliché, ¿no? Elena Garro no maneja los clichés. Ella va con el propósito de asesinar a la burguesa porque quiere volver a la cárcel. Luisa, la india, en un momento dado de su vida, asesinó a una mujer. No les voy a contar todo el relato porque quiero que compren el libro, que no se vayan hoy de la librería sin llevarse la Semana de Colores, porque Luisa en un momento dado de su vida mató a una mujer y obviamente la encarcelaron, ¿no? Y pasó varios años en la cárcel, 10 años, 15 años en la cárcel. Y ella fue feliz en la cárcel. Luisa fue feliz en la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel, dice ella, tenían médicos. Si se enfermaba, ahí estaba el médico que las atendía. Había bailes, había comida, no tenía que preocuparse por el alimento. No era golpeada, maltratada, vejada, humillada por el esposo borracho, ¿no? Que la vejaba, que la violentaba. Ahí se respetaban, ella habla de las mujeres indígenas que todas estaban hermanadas, solidarizadas en la cárcel. Entonces, para ella la cárcel fue, eh, como le dice Marta, la burguesa, le dice, entonces para usted la cárcel fueron los palacios, ¿no? Es el decir, el mundo de la alegría, de la felicidad. Y sí, así fue. Entonces, cuando ella sale de la cárcel, cuando le dan su libertad, ella dice que ella no quiere tomar la libertad. Ella está muy contenta en la cárcel. No tiene que preocuparse por el alimento, no tiene que enfrentarse al marido borracho, etcétera, ¿no? Entonces, ella va y mata, efectivamente, con la intención de matar a la burguesa para que la vuelvan a meter a la cárcel. Esta es una ironía tremenda, tremenda de a qué grado llega esta condición humana, ¿no? Entonces es un texto excelente que se llama El árbol, y no les voy a explicar por qué se titula El árbol, ustedes lo van a descubrir cuando lean el cuento. Ahora, quiero nada más mencionar que Elena Garro no es una escritora bestseller. Elena Garro, con todo el respeto que me merecen otras escritoras mexicanas como, pues no sé, como Elena Poniatowska o como, pues a ver, quiénes más de las que quizás ustedes conozcan o hayan leído, Ángeles Mastretta, no sé, ya me dirán ustedes qué otras escritoras son conocidas allá. Pero Elena Garro no es una escritora fácil de leer, no es una bestseller. ¿Cómo acercar a los jóvenes o a los lectores de cualquier edad a leer a Elena Garro? Acercándose a ella, es decir, leyéndola. O sea, Juan Rulfo tampoco es un escritor fácil de leer, ¿no? Elena Garro es mucho más compleja que Juan Rulfo. Con todo el respeto que me merece la literatura rulfiana, Elena Garro es una escritora mucho más compleja por las estructuras que maneja, los tiempos, por el manejo de la memoria, por el lenguaje tan rico. Entonces hay que leerla, hay que entrarle sin miedo, ¿no? Y si un cuento o una obra de teatro de Elena Garro te toma 2, 3 veces leerla, la tercera, la cuarta vez la disfrutas muchísimo más. Y yo les digo esto con base en mi experiencia. Yo soy aquí profesora académica en la Universidad de Nuevo México, en donde mis estudiantes son chicanos, mexicoamericanos, en donde han perdido el dominio de la lengua, del español. Sin embargo, se acercan cuando leen a Elena Garro, quedan realmente fascinados con ella. Y siempre me dicen, profesora,
tuve que leer el cuento 3, 4 veces, pero para la cuarta vez lo disfruté enormemente. Y se apasionan en la discusión. Yo pienso que las nuevas generaciones no han descubierto a Elena Garro por por la leyenda negra que la cubrió y que la sigue cubriendo lamentablemente todavía, ¿no? Y por ese machismo que mencionaba una persona en el público hace un momento. Entonces, acercarse a ella, ¿no? Leerla, conversar sobre sus cuentos, sus obras de teatro, ¿no? Sin temor, pero sí ir plenamente conscientes de que no es una escritora bestseller, pero es una escritora que nos enriquece enormemente. Muito obrigado, muchas gracias, doctora, nuevamente. Bueno, como Mariana y doctora Patricia falaram, nós poderíamos continuar a noite toda aqui falando sobre Helena Garro, mas infelizmente não temos tanto tempo agora. Eu só quero mais uma vez agradecer a todos vocês, quero agradecer especialmente a Mariana, a Patricia, quero pedir uma salva de palmas para elas por seus comentários, temas que infelizmente ainda siguen sendo uma realidade dolorosa para nosso país e também para outros países. O tema do machismo, da exploração dos indígenas, dos grupos marginados, são temas que não são fáceis de falar, mas que temos que falar, não só falar, temos que atuar sobre eles. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui para a editorial, para a Livraria Megafauna, para todos vocês. Nós ficamos en contacto y seguiremos en contacto, doctora. Muchísimas gracias. Saludos hasta Albuquerque. Bueno, gracias, maestros. Obrigado.